Estamos en nuestra última doctrina de estas que son llamadas históricamente doctrinas de la gracia. Esta mañana vamos a ver la última de las doctrinas y nos damos cuenta, hermanos, que a través de estos estudios que hemos tenido, hemos podido entender, ruego al Señor, de mejor manera la obra que ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a ver la doctrina que es conocida como la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos afirma que el Señor no solamente responde o es responsable, quiero decir, del plan de salvación, sino que Él efectivamente lo logró y hay una aplicación en la redención de hombres pecadores, sino también que Él persevera o preserva o guarda a los creyentes. Cuando estamos diciendo perseverancia, estamos hablando de preservación. Esta doctrina la encontramos claramente expresada en toda la palabra del Señor, pero a veces es mal entendido o a veces nosotros mismos no la entendemos bien. Encontramos esta misma declaración doctrinal en el párrafo 17 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ustedes saben que nosotros estamos adheridos a esta confesión de fe y es una confesión histórica. Y dice lo siguiente, en su primera parte, en su primer párrafo: los que han sido aceptados por Dios en el amado, llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, y a quienes se les ha dado la fe preciosa de sus elegidos, no pueden caer de manera total ni definitiva del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Y dado que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables, Él engendra y sostiene en fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza y todas las gracias del Espíritu hasta la inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, sin embargo, estas nunca podrán quitarles de aquel cimiento y roca a la que están sujetos por la fe. A pesar de esto, a causa de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la sensible visión de la luz y el amor de Dios puede quedar nublada y oscurecida para ellos durante un tiempo. Pero Dios sigue siendo el mismo y ellos serán ciertamente guardados por el poder de Dios para salvación, en la cual gozarán de la posesión adquirida, pues están esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hermanos, esta es la declaración completa del primer párrafo del capítulo 17. Y es justamente en lo que nosotros creemos. Ahora, el concepto de perseverancia de los santos muchas veces puede ser malinterpretado, porque en nuestro lenguaje cotidiano hablamos de preservar como algo que nosotros podemos lograr por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Pero la palabra del Señor hasta aquí, todo lo que hemos visto en estas semanas, en estas últimas semanas, nos dan a entender que nosotros no tenemos ningún tipo de mérito en lo que corresponde a nuestra salvación. Entonces, hermanos, muchas veces leemos en el Nuevo Testamento que se nos llama a perseverar. Están usando la misma palabra, perseverar. Y a menudo esta palabra tiene que ver con el resistir. Dice, el que resista hasta el fin, este será salvo. Versículo dice, mas el que venciere, este será salvo. El que resista. Ahora, poner el acento en la perseverancia puede hacernos pasar por alto el hecho de que este concepto de la perseverancia de los santos se sustenta en que esto es un regalo de Dios. De principio a fin, este es un don de parte de Dios. No es algo que nosotros hayamos logrado. Es más, no es algo que nosotros podamos sostener por nuestra propia cuenta. Es por eso que hablar de la perseverancia de los santos, para muchos teólogos, es mejor cambiar esta palabra por preservación. Dios preserva a sus santos.
Y ese sería el concepto más adecuado. Dios nos preserva. En nuestros tiempos muchos han rebajado este concepto y entonces se refieren al hecho de que, tú eres calvinista, tú eres el salvo siempre salvo. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado alguna vez. Y esto lo hacen, o sea, si en realidad esto tiene mucha verdad. Nosotros somos, si hemos sido salvos, seremos siempre salvos. Ese es el concepto que tenemos. Pero no, la gente que nos ataca de esta manera lo hace a manera de sarcasmo. Tú eres el salvo, siempre salvo. Pero nosotros no estamos diciendo que una vez que tú eres salvo, tú puedes hacer lo que quieras o como quieras con tu vida. O sea, si tú, hermana, estás pensando que el salvo siempre salvo se refiere a que tú puedes vivir como quieras, hacer lo que quieras y mandarte a ti mismo, entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, muy posiblemente no eres salvo. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos muestra claramente que cuando uno viene a Cristo, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la perseverancia de los santos, no estamos hablando de que una vez que somos salvos podemos hacer lo que quiera o lo que queramos con nuestra propia vida. Y aunque el cambio es gradual cuando tú vienes a Cristo, muchas veces, en muchos casos, el cambio es lento, hay un cambio evidente. La palabra del Señor nos insta a ver los frutos, esos frutos que son parte del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver ciertas evidencias. Ahora, esta doctrina afirma que si eres verdaderamente salvo, tú no puedes dejar de ser salvo. Cuando nosotros hablamos de la perseverancia de los santos, otra vez, afirma de que si tú eres salvo, no puedes dejar de ser salvo. Y esto es lo que acabamos de leer en el capítulo 17 de nuestra confesión de fe. ¿Por qué no puedes dejar de ser salvo? Simple y sencillamente porque Dios mismo sostiene tu salvación. Dios mismo es el que sostiene nuestra salvación. Así como Dios continúa manteniendo, sosteniendo toda la creación. La palabra del Señor dice: quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es eso. Así, cuando Él hace una creación espiritual en la vida de cada creyente, Él la sostiene. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que Dios, estando en esa condición, nos dio vida. Entonces, el concepto de que pierdo mi salvación sería que Dios me quita la vida o yo la pierdo. Y si vuelvo otra vez a ganar la salvación, Dios me vuelve a dar vida. Ese sería un concepto un poco ilógico. Y es por eso que debemos hacer un énfasis en que la salvación está sostenida por Dios. Entonces, hermanos, esta doctrina, alguien dijo que esta doctrina es algo sacado de la chistera, algo sacado del sombrero de los reformadores. Pero esto no es así, hermanos. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, esta doctrina está muy enraizada en el pacto, en la relación de Dios con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo constantemente pactos con un pueblo que violó constantemente esos pactos. De repetidas ocasiones, Dios dio justos castigos a estos hombres, pero nunca completamente fueron abandonados ellos. Nunca los abandonó completamente. Y hermanos, quizás el mejor ejemplo que nosotros podamos ver de esta relación es el ejemplo del profeta Oseas. No sé cuántos han leído este precioso libro de Oseas. Oseas, un profeta de Dios, es mandado por el Señor a que se case con una mujer llamada Gomer, que era una mujer prostituta. Entonces, hermanos, vemos
a lo largo de este libro cómo Oseas tiene que hacer mucho para poder volver a tener a esta mujer, pagar otra vez. Entonces, hermanos, este fue un esposo fiel a pesar de las muchas infidelidades de su mujer. Y Dios mismo hace esto, le dice: yo estoy ilustrándote la infidelidad de esta mujer con la infidelidad que yo sufro de mi propio pueblo. Pero hermanos, en la última parte del libro de Oseas podemos leer lo siguiente. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. En el capítulo 14, versículo 4. Y esa es la gran promesa que Dios hace. Esa es la gran promesa que nosotros podemos recibir. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús mismo enseña esta misma doctrina con respecto a su relación, a la relación que Él tenía con sus discípulos. Él habla claramente de su amor para aquellos que son suyos. En Juan 6:37, Cristo dice lo siguiente: y al que viene a mí, no le echo fuera. Más adelante Él añade: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, hermanos, rechazar esta doctrina de la perseverancia de los santos es rechazar claramente la declaración de Cristo que Él no dejará nada, no dejará a nadie que se pierda. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Hay seguridad para el creyente, el cual está sujeto firmemente por la mano de Dios. Y alguien decía muy sabiamente: hermano, Dios nos tiene sujetados de su mano, con su mano. Si tú tienes un niño pequeño, sería un poco imprudente que le des el dedo y esperes que él te agarre firmemente. Eso no pasa. El niño se puede descuidar, puede haber un accidente. En el caso de nosotros, dice que Dios mismo nos está sujetando de su mano. Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Pero continúa, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esta es una preciosa verdad. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. El Señor dice: de los que tú me has dado. Más adelante dice: de los que tú me has dado, a ninguno he perdido. Ninguno se me ha extraviado. Más que aquel que estaba previsto como el hijo de perdición. Pero después a ninguno. Pero recuerda y ora y dice: yo tengo otro pueblo. También te estoy pidiendo por ese otro pueblo, por aquel pueblo que todavía no está. Te pido que los preserves y donde yo estoy también ellos puedan estar. Hermanos, en la epístola de Filipenses, el apóstol Pablo afirma que Dios, ese Dios de las Escrituras, ese Dios fiel, va a terminar lo que ha comenzado en nosotros. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Del mismo modo, en su primera epístola, Pedro dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Qué precioso, hermanos, entender esto. Yo anoche creo, mientras leía todo esto, me daba cuenta, hermanos, que nuestra salvación está tan segura que debemos vivir en agradecimiento a Él. Realmente, hermanos, Él ha transformado nuestras vidas. Él está santificando a través de su Espíritu Santo la vida de cada uno de nosotros. Y Él está haciendo la obra imperceptible en cada uno de nosotros, como Él lo ha previsto antes de la fundación del mundo. Y yo les decía la semana pasada, este plan no es un plan B, no es un plan alternativo que va surgiendo a través de que la historia se va desarrollando.
Este es un plan claro antes de la fundación del mundo y va a tener la conclusión clara como el Señor lo ha dispuesto. Quizás la mayor declaración de esta doctrina viene de la boca de Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, un precioso, precioso capítulo que nos da esta seguridad. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el versículo 33. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y más adelante, Pablo mismo responde, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y eso te incluye a ti mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, qué preciosa declaración. Hermanos, debemos estar seguros de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Dios muestra su gloria a través de la salvación de personas como nosotros. De personas como nosotros, hermanos. Y saben, cuando nosotros lo pensamos, debemos dar gloria a Dios, pues si me miro a mí mismo, no puedo confiar en mi propia capacidad de mantener mi salvación. Alguien decía cuando hablábamos acerca al respecto de que si la salvación se pierde o no, alguien decía muy sabiamente, hermano, si tú crees que la salvación se pierde, esto no es esencial. Si tú crees, haz todo lo posible para no perderla. Pero si crees que la salvación no se pierde, da gloria a Dios y santifica tu vida constantemente en agradecimiento a aquel Dios que te lo ha dado todo. Amén. Hermanos, esto es preciosísimo. Dios termina y empieza su obra redentora en nosotros, preservando a aquellos que Él redime. Hermanos, es ahí donde Pablo obtiene su confianza. Yo creo que esa debería ser la principal base de nuestra confianza. El conocimiento de quién es Dios. Por eso Pablo puede decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y da estas preciosas palabras que deberían estar constantemente en nuestros corazones. No para pecar indiscriminadamente, sino para agradecer al Señor la obra que Él ha hecho. Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos también responde a la gran interrogante de muchos. ¿La salvación se pierde? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Se pierde o no se pierde? No. La respuesta clara es no. Hermano Patricio la pierde. No. Cuando la encuentres me avisas, hermano. No, la verdad que no. Pero sí hay algo claro. Si tienes una fe genuina y un verdadero arrepentimiento, tu salvación está segura en Cristo. Eso es sí. En otras palabras, si tienes, nunca la pierdes. Pero si la pierdes, es que nunca la tuviste. Es que nunca la tuviste. Y eso debe quedar claro para cada uno de nosotros. Sabemos que hay muchas personas que hacen profesión de fe y luego se apartan del Evangelio. Pero esto está previsto en el Evangelio. Y yo me acordaba de la parábola del sembrador. No hay un tipo de tierra simplemente. La semilla sigue siendo la misma. Pero hay 4 tipos de semilla que la parábola nos muestra. Hay personas que alegremente y con gozo reciben las verdades del Señor. Son iluminados por la palabra. Pero ¿qué dice? Que los afanes de este mundo, las cosas que los agobian, hacen que esa semilla no dé el fruto adecuado. Entonces, Juan afirma esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Claramente.
Y se acuerdan hace unas 2 semanas las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dice? Los fariseos lo increparon y le dijeron: dinos, si tú eres el Mesías, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y él dice claramente: se los he dicho claramente, pero ustedes no entienden, pero no entienden porque ustedes no son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Hay muchas personas que hacen una profesión de fe externa y Jesús deja muy claro el posible final de estas personas, el irremediable final de estas personas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí no dice: yo los conocí por una temporada, pero después se perdieron y me traicionaron. No. No, ustedes nunca fueron parte del cuerpo invisible, que es la iglesia visible de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero una vez más, el punto que quiero resaltar es que esta perseverancia en la fe no es algo que depende de nuestra fuerza. No es algo que depende de nosotros. Aún después de que somos regenerados, todavía caemos. Y esto era lo que hemos leído inicialmente en la confesión de fe. Aún en la posición en la que estamos, todavía pecamos. Y no solo que es posible que pequemos. Muchas veces un cristiano puede verse envuelto en caídas graves. Y lastimosamente esta es una realidad, hermanos, y tenemos que decirlo así. Es una realidad. Hablamos acerca de reincidencias en pecados escandalosos, sobre faltas morales y otras faltas que son plenamente visibles. Las hemos hablado no hace mucho con las hermanas que están haciendo el curso para la membresía. Acerca de que hay mucha importancia en el entendimiento claro de lo que es la disciplina. Ahora, vemos por ejemplo el modelo de David en el Antiguo Testamento. David fue sin duda un hombre que dice conforme al corazón de Dios. Fue sin duda un hombre regenerado, fue un verdadero hijo de Dios. Tenía el Espíritu de Dios en él. Y si nosotros nos acordamos, en el capítulo 51 hay unas palabras sinceras de arrepentimiento de David. Y dice: no me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación. Tenía un profundo amor por Dios. Sin embargo, este hombre no solo cometió adulterio, sino que conspiró para matar al marido de su amante. Fueron pecados escandalosos. Y este asunto era muy serio, pero vemos el grado de arrepentimiento que también tuvo este hombre. Cuando el profeta Natán lo confronta, hubo un verdadero arrepentimiento de parte de él. Salió ese hombre justo, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso podemos leer en el Salmo 51, muy especialmente, las palabras de este hombre arrepentido: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero el punto de David es que David cayó, y cayó muy hondo. Pero a pesar de eso, el Señor lo sostuvo. El apóstol Pablo nos advierte algo que debe estar muy claro en cada uno de nosotros, hermanos. El que crea o el que piense que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, constantemente hemos hablado esto acá, para que se nos quite esa idea católico-romana, podríamos decirlo así, de que la persona que se para acá prácticamente levita, prácticamente está así del Señor un poquito más abajo nada más. Hermanos, todos los que nos subimos acá, todos los que incluso predican el Evangelio,
Son hombres pecadores, somos hombres pecadores, dignos de muerte, pero por la misericordia del Señor, salvados. Pero se necesita hombres fieles y se necesita hermanos que puedan estar orando constantemente para que esos hombres que se suben a predicar sean hombres fieles y sean apartados del mal. La oración del Señor Jesús: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, esa debe ser una oración constante en nosotros. Nosotros caemos y nos alejamos de la gracia, pero no es una caída por completo. No podemos caer en acciones, por acciones graves. En muchos casos pasa esto. Otro ejemplo encontramos en el caso de Judas y de Pedro. Ambos traicionaron a Cristo. Uno de ellos era creyente y el otro no. Uno de ellos había creído. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en Judas y nos ponemos a pensar en Pedro, ambos habían sido expuestos a la misma palabra. Ambos habían sido expuestos a la misma predicación. Ambos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ambos habían creído. Pero el uno era un verdadero creyente y el otro parecía que creía. Ambas acciones fueron graves. Ambos negaron a Jesús, traicionaron a Jesús. Ambos lo hicieron a su manera. Pero el Señor Jesús les dice, antes de que pase esto, dos cosas totalmente diferentes. Le dice a Judas claramente lo que iba a hacer. Él terminó el comentario diciendo a Judas lo siguiente: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y dice que lo despidió. Pero cuando hizo el mismo tipo de predicción a lo que iba a pasar con Pedro, le dice lo siguiente el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, para removeros como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Escuchen bien, dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y todos conocemos el resto de la historia. Jesús mismo, ya resucitado, se encuentra con Pablo, un Pablo desanimado, un Pablo desalentado por todo lo que había pasado, porque él mismo se había dado cuenta que las palabras del Señor Jesús eran claras. Y él había negado al Señor, como el Señor se lo había dicho. Pero el Señor, en todo su amor, encuentra a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor. Él ya no podía, estaba desnudo delante del Señor, ya no podía hacer más que rendirse y decir: Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y nosotros nos damos cuenta que en el libro de Hechos, la primera parte, Pedro es un personaje esencial para el comienzo de lo que hoy conocemos como una iglesia. Hermanos, ese es el mismo Pedro. Damos gracias a Dios por lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y por eso decimos que los verdaderos cristianos pueden tener caídas radicales y serias, pero nunca totales y finales de la gracia de Dios. Ahora, ¿quiénes son quiénes? No lo sabemos. Ese es el pequeño gran detalle. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Aún en la iglesia, cuando las personas profesan fe y caen en pecados muy serios, tan graves que implican disciplina en la iglesia, y aún procesos serios de disciplina hasta llegar, ¿cuál es el último paso? Expulsión, la excomunión de la iglesia. Ese es el último paso. Y muchas veces hemos escuchado, no se ha dado en nuestro medio, pero hemos escuchado que se ha ejercido esa disciplina. Hemos hablado con el pastor Jorge, que estuvo hace unos meses con nosotros. Y él nos contó un caso doloroso de alguien que estaba por meses. No fue de que, uy, hermanos, ya en una semana sacamos a este hermanito, porque no. Fue constante la reflexión: hermano, ¿qué está pasando contigo? Hermano, cambia.
Y fue un proceso, él decía, fue un proceso de casi 2 años. Hasta que al último el hombre dijo, bueno, yo no quiero saber nada. Es más, si no tengo miedo a Dios, no tengo por qué tener miedo a gente como ustedes. Y ahí acabó. Hermanos, pero debemos recordar, y perdón que hable de este tema, debemos recordar que la excomunión, incluso este acto extremo que podemos ver en la iglesia como parte de la disciplina, es un acto de amor y esperanza de que la persona en algún momento sea verdadero creyente y en algún momento vuelva a los pies de Cristo. Cuando nosotros vemos el caso de este muchacho que estaba teniendo relaciones incestuosas con su madrastra, y la iglesia de Corinto no hacía nada, ¿qué dice Pablo? Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y dice, expulsen a ese pecador, esto no se ve ni en el mundo, sáquenlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que a lo largo de este proceso el muchacho se arrepiente, pero la iglesia no lo quiere recibir tampoco. Entonces Pablo tiene que intervenir otra vez y dice, recíbanlo de vuelta, porque se ve que ha habido un genuino arrepentimiento. Amén. Recíbanlo. Y ahí nos muestra que el propósito de la disciplina no es el dañar o el condenar a las personas, sino es seguir orando para que el Señor en su momento, por alguna situación, incluso por la expulsión, Dios pueda restaurar a esta persona. Entonces, hermanos, debemos tener esto. Y hermanos, yo les leí un versículo clave en Gálatas a las hermanas que están haciendo el curso de membresía. Y en Gálatas nos dice que la reprensión debe ser con amor, considerándome a mí mismo, no sea que yo sea tentado de parte del Señor. Eso es lo que dice. Entonces, hermanos, vemos que esto es algo posible. Los llamados del Señor también estamos sujetos a caer, pero nunca a caer de parte completamente de la gracia de Dios. Amén. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que estamos llamados a ser excepcionalmente tolerantes los unos con los otros y a tener una compasión los unos por los otros. Hermanos, no podemos descalificar a nadie. Si nosotros ahora mismo estuviéramos en el lugar donde estaba Pedro y lo estamos viendo negar a Pedro, ¿qué pensaríamos? Yo creo que los descalificaríamos, lo trataríamos de lo peor, sabiendo quién era y lo que había hecho anteriormente con el Señor Jesús. Pero yo les decía anteriormente, tenemos la historia completa de un David, de un Pedro y de muchos, de hombres que pecaron. No hubo otro hombre que no sea el Señor Jesús, que fue sin pecado. Tenemos la Biblia para poder enterarnos que nosotros somos y estamos sujetos a caídas. Pero el Señor nos sostiene. La idea, hermanos, es que todavía tenemos esperanza de que el Señor cambie a estas personas. Todo el propósito de la elección de Dios es para llevar a su pueblo de manera segura al cielo. Y el modo que el Señor ha determinado hacerlo es un modo soberano. Dios permite muchas cosas en la vida de los creyentes. Hermanos, pero demos gracias al Señor porque hoy tenemos la seguridad de que nuestra salvación está segura en sus manos. Amén. Saben, yo pensaba en el hecho de que hay promesas de parte del Señor. Dice que el creyente, el verdadero creyente que se arrepiente, dice que el Señor lo sella con su Espíritu Santo. Y en esto hay dos palabras. Uno, que somos sellados por el Espíritu Santo, y el otro, que se nos dan aras, las aras del Espíritu. El primero, creo, lo entendemos todos cuando hablamos de la salvación. Entendemos todos de que un sello es una marca personal, algo que identifica algo.
Y si pensamos en la antigüedad, los reyes tenían un sello especial, un anillo que sellaban de manera especial. Y ese documento verificaba que era realmente un documento real. Entonces el Espíritu Santo no es un sello que lo tenemos externamente. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, cuando vemos el segundo término, hay una familiaridad con el segundo término. Cuando hablamos de las aras del Espíritu, estamos hablando como de una cuota inicial. Eran términos de negocio en ese tiempo. Entonces las aras son como una cuota inicial, un pie que se da para la compra de una casa o de algo. Y nosotros conocemos bien ese concepto, porque acá se requiere que demos el 15% si queremos comprar una casa. Pero hermanos, a diferencia de esa transacción, muchas veces yo puedo irme para atrás y decir, mejor no. No, yo creo que voy a invertir este dinero para otra cosa. O no sé, puedo retractarme. A diferencia de esa transacción, es el Señor mismo, Dios mismo, quien provee esta garantía. Y lo que acabamos de leer hace rato es que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, Él promete que nos va a salvar efectivamente. Así que ningún creyente puede dejar de creer, porque la fe es un don de Dios y esa fe es una fe perseverante. Todos los que son predestinados son llamados, no solo algunos, todos son llamados, todos aquellos que han sido llamados son justificados y todos los que son justificados serán o son glorificados. Eso dice la palabra del Señor. Y ser glorificado significa entrar en la consumación definitiva de nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Un día estaremos allá en la presencia del Señor. No para disfrutar lo que tenga la vida eterna, sino para disfrutar del Dios mismo. Es a partir, hermanos, de esa promesa que adquirimos nuestra confianza en el don, en el regalo de Dios, en la perseverancia de los santos. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran acotar? Marcos. Quería preguntar en relación al grito de David, cuando él dice en una parte cómo era en esos tiempos Dios venía sobre ellos, llegaba sobre ellos. Cuando nosotros vemos la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solo es un sello externo, no solo nos visita. Alguna vez, no sé si hemos escuchado esta expresión, cuando están orando muchas, Espíritu Santo, visítanos, ven Señor. Hermanos, esta está equivocado, no vamos a decir más, está equivocado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento esta promesa no estaba vigente. El Espíritu Santo estaba con hombres de Dios. El Espíritu Santo hacía cosas imperceptibles en muchos casos, pero estaba allí, estaba obrando en las cosas que Dios había decidido hacer. Pero yo creo que en el caso de David, cuando él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, él tenía la certeza de que Dios estaba con él, de que Dios estaba constantemente en él, con él, en cada cosa que él hacía. Yo creo que esto lo vemos en las palabras que él mismo dice cuando está enfrentándose a Goliat. Vemos que él tenía la clara convicción de que Dios, el Espíritu de Dios estaba con él. Así que esa sería la explicación más clara. ¿Algo más, hermanos? ¿Cuáles son contadas como acciones graves?
¿Son los mandamientos cuando son incumplidos o hay establecidas especialmente en la Biblia? Usted me dice acciones graves que puedan requerir disciplina. ¿Sí? O expulsión. Ok. Eso yo les explicaba justamente este jueves a las hermanas. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, lo vamos a poner así. Si en algún momento veo que estás tratando mal a tu esposo o le estás faltando el respeto, con mucho amor iré y te diré, hermana, mira, lo que estás haciendo está en contra de la palabra del Señor. Mira, piénsalo. La palabra del Señor dice esto. Y esa es una exhortación. Pero ¿qué pasa? Yo les decía, ¿qué pasa si veo a la hermanita tantos o al hermano tantos en un restaurante con una hermana, con una persona, con otra mujer, en una situación medio embarazosa, medio complicada? Entonces yo tengo la obligación de ir y decir, vamos a poner el caso, perdón que ponga nombres. Michelle, mira hermano, te he visto el día de ayer en un restaurante, estabas con otra mujer y no era tu esposa. Hermano, ¿qué pasa? Entonces el hermano puede decir, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa? Ese es problema mío. Mira hermano, ese no simplemente es problema mío. Tú eres parte de la iglesia y esto va en contra de las normas de la palabra del Señor. No, el hermano puede decir, no, era una amiga, una prima, alguien conocido, entendiste mal. Ok, ¿podemos hablarlo con tu esposa? No, ¿para qué? ¿Para qué vas a meter a mi esposa? Vas a hacer líos más grandes. Ok. Entonces, hermano, mira, arrepiéntete. ¿Qué dice? Si tienes algo tú contra tu hermano, ve tú y tu hermano. Y si tu hermano persiste, póngase el caso. Hermano, ¿qué tal? ¿Has hecho las cosas? Hermano, ya, mira, déjalo así. Ya ese es mi problema. Mira, no lo hagas más grande. Ok, dice, en boca de 2 o 3, dice, hermano, puedo hablar con hermanos que yo crea. Y eso les decía. Hemos hablado de que la disciplina no tiene que ser una disciplina. Ok, un ejemplo para que me entiendan. No puedo agarrar y decir, uy, hermano, te cuento, hermano Alexis, te cuento que así lo he visto al hermano. No te pongas, sí, hermano, no. Se va a armar la grande. Hermano, ¿qué te parece si vamos y lo reprendemos al hermano? Yo creo que lo más sabio que podemos hacer es agarrar, decir, tomar a 2 hermanos que sean personas sabias, personas que tengan una fe probada, decir, hermanos, esto está pasando, yo lo he encontrado, he hablado otra vez con el hermano y el hermano al parecer persiste en esto. En boca de 2 o 3, dice la palabra del Señor, vamos donde Michelle y le decimos, oye hermano, mira, Roberto te ha visto en esta situación. Sí, es que han malentendido y no pasa nada. Mira, lo podemos arreglar con tu esposa, aclararemos. No, pero ya están haciendo. Hermano, eso quiere decir que estás continuando en esto. No puedes hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hermano dice, bueno, ¿qué les importa? Al final de cuentas es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Estoy poniendo un caso hipotético. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si en boca de 2 o 3, todavía esto continúa, después de la represión continúa, díselo a la iglesia, y lo hemos hablado en algún momento, díselo a la iglesia. Y puede haber diferentes casos que realmente, hermanos, un ejemplo, si yo le miento a mi esposa, eso no afecta a la iglesia, afecta efectivamente mi relación con Dios, definitivamente sí. No podemos hacer una diferencia entre pecados y pecados. Yo le decía a alguien, no podemos hacer esto porque si tú vas al Antiguo Testamento, en el libro de Salmos o Proverbios, no estoy seguro, dice, 6 cosas aborrece Jehová y 7 aún abomina su alma. ¿Y comienza con qué? Con la lengua mentirosa. Es una de las cosas. Y ahí comienza. Entonces no podemos rebajar una cosa de la otra. Ahora, hermanos, nosotros estamos para cuidar la belleza de la novia de Cristo como iglesia. Y eso hablábamos con unos hermanos el día viernes.
justamente del tema de la membresía, la seriedad que debe tener el tema de la membresía. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se va a tener que tomar determinaciones a la luz de la palabra del Señor y no a la luz de sentimiento. No, pobrecita, la hermana tan buena es, ¿cómo le vamos a hacer esto? Hermano, la palabra del Señor es clara. Entonces, la disciplina debe ser ejercida en casos de pecados graves, pecados comprobados, graves, que estén en recurrencia. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí. Yo conocí un caso porque pues fue directamente con mi familia. Él fue expulsado de la iglesia, pero lo que yo no entendía era por qué era recibido luego en otra iglesia. Sí, bueno, pero ahorita voy entendiendo, ¿no? O sea, sí puede pasar, no en la misma, pero en otra sí. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Es por eso que hay un énfasis bien claro en el tema de la membresía. Hermanos, nosotros no estamos llamados, y esto quiero ser enfático, no estamos llamados a sacar hermanos de otras iglesias. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a predicar el evangelio. Más, sin embargo, Dios está despertando el corazón de muchas personas que están entendiendo que los lugares donde están no son los correctos. Y la intención es esta. O sea, si te das cuenta de esto, sal, corre por tu vida y busca un lugar donde estés alimentándote de verdadero alimento espiritual. Si no, tu alma se va a morir. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que deberíamos hacer nosotros aquí es, ok, hermanos, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Son creyentes? Ajá, ok. Hermanos, les voy a poner el caso de nuestra hermana Laura. La hermana Laura se vino aquí desde España, pero su pastor nos escribió una muy bonita carta indicando que ella era una creyente que servía en el lugar. Entonces, no podemos recibir, y ahí tenemos que ser bien claros y enfáticos, no podemos recibir a cualquiera que venga acá. Debemos saber el contexto en el que la persona está viniendo. Es muy fácil, muchos, pónganle, yo disciplinado en esta iglesia, expulsado, sentado ahí, hermano, no vas a poder más enseñar, siéntate. Te hemos encontrado en este pecado y mientras no vamos a tomar un tiempo prudente, ok, te has arrepentido, hermano, que es el otro caso, ¿no? De aquel que sí se arrepiente, acepta su culpa y dice, ok, hermano, tú no vas a poder predicar por un tiempo, siéntate. La iglesia, la membresía determinará cuánto es el tiempo prudente, 2, 3, 6 meses, no lo sé. Al cabo de ese tiempo, entonces la iglesia en una reunión extraordinaria tomará la determinación. Si es hermano, si es un pastor, va a poder volver a ejercer el pastorado o definitivamente se va a quedar como un miembro normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos a la ligera esto, lastimosamente, es el hecho de que, bueno, me sacaron de esta iglesia, ¿qué me importa? Me voy a otra iglesia, viendo tantas. Ese es el entendimiento que mucha gente tiene. Entonces es importante que nosotros podamos otra vez velar por la belleza, en lo más que podamos, velar por la belleza de la novia de Cristo. Hermanos, no conocemos el corazón de la gente, no lo conocemos, el Señor es el único. No conocen mis pensamientos, no conocen mi corazón. Pueden verme acá súper cristiano y bien hermanito, pero a la hora de la hora, no serlo. Entonces, hermanos, esa es la casa y pregúntale a mi esposa y mis hijas, van a tirarme piedras. Sí, bueno, digamos que en cuanto a lo que son los pecados graves, digamos, son pecados escandalosos. Hay pecados, aunque para Dios el pecado es pecado, para nosotros los hombres no funciona de la misma manera. Entonces sí, entre nosotros como humanos sí hay escalas de pecados graves que deben de ser reprendidos en las iglesias. El tema, por ejemplo, de hermanos que huyen de la reprensión de otras iglesias y entonces vienen generalmente a otra iglesia, se cambian de esa iglesia. El problema, hermanos, es de que si la persona, digamos, fue rebelde allá, va a ser rebelde donde se va a ir. ¿Sí me entienden?
O sea, nosotros tenemos que siempre mirar muy bien cuál es la motivación de la persona a cambiarse de iglesia. Como decía el hermano Roberto, tiene mucha razón. No podemos recibir a una persona que, por ejemplo, diga, es que yo me vengo de la iglesia porque el pastor no me saludó un día. Eso no es un argumento para que una persona se cambie de iglesia, y por lo tanto nosotros, si viene aquí a hablar con nosotros, debemos motivarla a que regrese a su iglesia y arregle las cosas con su pastor, porque muy seguramente si aquí algún día a Roberto se le olvida saludarla, va a reventar el problema otra vez aquí. No podemos traer gente a las iglesias porque son cristianos resabiados, cristianos que no son maduros. ¿Sí me entiendes? A muchas personas se les puede olvidar saludar, a muchas personas se les puede olvidar ciertas cosas. La madurez de un cristiano se prueba a través de esas cosas. ¿Cómo yo recibo eso? ¿Cómo yo acepto esto? ¿Cómo yo acepto cuando me llaman la atención? ¿Cómo yo recibo cuando me dicen que tengo que mejorar algunos asuntos? Ahí nos vemos nosotros si verdaderamente la persona es cristiana o si no lo es. Mira lo que dice, hermanos, perdón, hermano Roberto, ya para terminar. Mira el párrafo 3, hermanos, de la confesión de fe. Dice que incluso hay cristianos que son cristianos verdaderos y que han amado al Señor, y aún con todo esto caer en cosas graves, o sea, hacer cosas graves, hermanos, inclusive homicidio. ¿De qué capítulo? Del 17 de la confesión de fe. El O sea, un hermano puede ser un cristiano, incluso estar envuelto en un homicidio, puede llegar incluso su pecado a llevarlo a matar a otro. Y eso tenemos que ser conscientes de aquí, todos los que estamos aquí. Un hermano puede ser un hermano parado y firme en las cosas del Señor, y sin embargo ser seducido por Satanás y terminar pecando. El punto de nos damos cuenta si verdaderamente es un hermano no es en su arrepentimiento. Spurgeon decía, el arrepentimiento tiene que ser igual de escandaloso a su pecado. Cuando una persona comete pecados graves, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que ha sido arrepentido? Porque es escandalosamente arrepentido. Está tan arrepentido que es escandaloso ver cómo se arrepiente. Pedro, los historiadores, los escritores del antiguo decían, Pedro se arrepintió a tal punto que cuando cantaba un gallo caía desesperado a llorar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dice, aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo y el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, es decir, el descuido de la oración, de la lectura de la palabra, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren al desagrado de Dios y entristecen a su Santo Espíritu. Se les dañan las virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. ¿Cuáles juicios temporales? La expulsión de la iglesia, que se vayan. Renovarán, mire lo que pasa, no quedarán siempre en esa condición, mire lo que dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Algunos que tal vez se han ido van a volver, tal vez no sabemos si mañana, en un año, en 2 años, volverán si han sido elegidos por Dios. Los que no se perderán para siempre. Me recuerda el caso de un cristiano rumano que él desertó de la fe, luego fue preso y en la cárcel se arrepiente y predica el evangelio, y hoy en día está escrito en el libro ese de los mártires por Cristo. Amén. Amén, hermanos, eso es cierto. Y bueno, ya para terminar, volviendo al caso de David, hermanos, algo que sorprende mucho cuando es confrontado por Natán. Natán le dice, ese que ha hecho tal cosa, eres tú. Pero él dice, ¿cómo debería pagar? Debe devolver 4 veces lo que ha robado o lo que ha quitado. Y hermanos, nuestro pecado, y tengamos cuidado en esto, nuestro pecado tiene consecuencias. 4 de los hijos de David murieron trágicamente. 4 de los hijos. Y él mismo se puso como yo pienso en esto, ¿no? Se puso como el castigo. Le dijo, esto merece el castigo de 4 veces. Y yo pienso en esto, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, pecamos flagrantemente y continuamos en nuestro pecado y seguimos en nuestro pecado. Y como decía, son para hacer un repunte en esto, los pecados graves son aquellos que son visibles. Tu relación con Dios es entre tú y Él. Como está tu corazón es entre tú y Él. Los pecados graves son aquellos que son visibles. Si yo veo, otra vez, perdóname, hermano, si yo veo a Mitchell y no soy creyente y lo conozco,
conozco a su mujer, conozco a su familia y lo veo con otra mujer en otra situación embarazosa, ¿qué es lo que hago? O sea, yo como no creyente diría, ese hermanito, sí son todos los hermanos, hipócritas. Pero eso es, ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya no quedó mal simplemente el hermanito, ¿sí me dejo entender? Ya no quedó mal simplemente el hermanito, la misma iglesia, la novia de Cristo, queda en desmedro.